Entonces comenzamos, listo. Entonces estamos trabajando sobre polinomios. La clase anterior estábamos retomando el tema de polinomios, recordando un poquito que eran los conceptos básicos, que Profe, era... no deja ver. Bueno, Ya tenemos les imagen. comparto, Pero no ya les deja comparto ver. y me dicen a ver si se ve o no se ve, listo. Ah, Ya les comparto la pantalla. Y ustedes bueno, me dicen si sí o no. ¿La ven o no la ven? no, Aún No. no. No, ¿Y ahora? no, profe. Nada. No. Ay, Ya va a Dios. empezar. Ya va a Negro. empezar. Está cargando, listo, ya se ve. Ahora sí se ve, bueno, Ya, listo. Entonces, profe. listo. Sí. Gracias ahí por el aporte. Si en algún momento se me va la imagen o se me para el sonido, me avisan, por favor. Como les digo, hoy estoy teniendo hartos dilemas con el internet. Entonces les decía, en la clase anterior recordábamos lo que era un polinomio, cómo los podíamos clasificar según el número de términos, entonces si era un monomio, un binomio, un trinomio, un polinomio en general. Hablábamos de lo que, los elementos que conformaban lo que era un término algebraico, entonces el signo, el coeficiente, la parte literal y la otra partecita que era el exponente como tal. Entonces veíamos todas esas elementos. Mucha bulla, profe. sí, Profe, sí. silencie los micrófonos, porfa. Ahí voy. Regáleme un segundo, ya apagamos aquí a todos estos muchachos. Listo, ahora sí. Sigamos acá entonces nuevamente con el documento. Entonces les decía que recordábamos en la clase anterior lo que era un término algebraico, lo que era una expresión algebraica, y trabajamos sobre las operaciones básicas matemáticas en polinomios, que básicamente son las mismas que trabajamos en la primera parte de la asignatura. Veíamos cómo se sumaba, cómo se restaba y cómo se multiplicaban polinomios. La suma pues no tenía ningún problema, lo único que tenía que tener claro era el concepto de término semejante, se sumaban y ya los términos semejantes y se acababa el dilema. Con la resta lo único que tenía que tener en cuenta era el signo, los signos como tal, entonces en el sustraendo cambiábamos los signos del sustraendo y al minuendo lo dejábamos tal cual y hacíamos la suma de términos semejantes y listo. Para la multiplicación entonces sí tenía que tener en cuenta varias cositas. Entonces, una de ellas, pues la ley de los signos, otra las propiedades de distribución o la propiedad distributiva de la multiplicación en números convencionales, aquí también aplicaba normal, y propiedades de potencias, potencias de igual base, cuando se están multiplicando, entonces se colocaba la misma base y se sumaban los exponentes. Era lo que teníamos que tener en cuenta ahí, nada más. Entonces, habíamos terminado hablando de los casos de multiplicación, entonces un monomio por otro monomio, un monomio por un polinomio y finalmente un polinomio por otro polinomio, que son los ejercicios últimos que les mostré acá. Me voy a ir, antes de comenzar con el tema de hoy, que se llama productos notables, a el taller número 5, que fue el que les envié esta semana y el que tenían que hacer algunos ejercicios, no eran todos, les decía que con lo que había en la clase anterior podíamos trabajar hasta el ejercicio 48, que era de suma, resta y multiplicación. Y para el tema de hoy, que es la división y productos notables, entonces eran los últimos ejercicios. Algunos me escribieron, algunos mandaron una parte, otros no, les decía que no tienen problema, tienen toda esta semana y la próxima para que terminen este taller y suban los ejercicios, no hay ningún problema. Entonces, ayer me preguntaba Néstor específicamente por un ejercicio. Me preguntaba que si estaba bien planteado, que si estaba bien resuelto. Entonces, voy a compartir aquí la imagen del ejercicio para que todos nos pongamos en contexto. ¿La ven ahí? Ejercicio número 13. ¿Sí se ve o no? Sí, lo que pasa es que los Sí, micrófonos profe. están apagados. Listo, ya. Entonces, Néstor me preguntaba por este ejercicio, el número 13, y me preguntaba que si estaba bien desarrollado. Sí, Néstor, efectivamente. Como acá hay un paréntesis, entonces antes de resolver la resta, en este caso, tengo que primero simplificar el paréntesis. Igual, como les decía, la hora 8 días. Esas propiedades que ya vimos se siguen aplicando, no importa que esté con polinomios. Entonces, primero destruyo o simplifico el paréntesis, más bien multiplicando esta letra por todos estos de acá adentro. Entonces, siguiendo la misma estructura. Entonces, x por 2x al cuadrado me da 2x al cubo. Coloco la misma base y sumo sus exponentes. Y así con cada uno de estos. Luego hago lo mismo con este paréntesis y de una vez vamos a incluir el menos para cambiar los signos. Entonces, menos y por 5x al cuadrado me da menos 5x cuadrado y. Menos y por menos 2xy me da más, porque menos por menos es más, 2xy cuadrado. Y menos y por y cuadrado me da menos y al cubo, porque menos por más da menos. Entonces, ya
destruí o simplifiqué los paréntesis y ya incluí el signo de la resta porque eso era una resta. Entonces, simplemente procedemos a sumar los dos polinomios común y corriente. Entonces, coloco el primer polinomio, coloco el segundo polinomio y recuerden que cuando organizo esto, pues tengo que hacer concordancia con los términos semejantes. Si no hay términos semejantes, dejo el espacio vacío y no hay ningún problema. Y finalmente hacemos la suma o la resta que indiquen los signos y se acabó el problema. Entonces, acá este ejercicio quedó bien planteado y quedó bien resuelto, Néstor, para resolverle pues ahí la cuestión de la clase pasada, del día de ayer, perdón. Entonces, Listo. vámonos con el tema del día de hoy. Entonces, Una preguntita. dígame. En esa, no importa cómo queden, pues, porque uno hay veces, ¿sabe? Dependiendo la estrategia, si le queda a uno el orden no pasa nada. No hay ningún dilema. ¿Qué pasa? Nos hacen una recomendación, una sugerencia. Organice los términos, como aquí ya tenemos diferentes exponentes en las potencias, del más grande al más pequeño. Aquí lo hacen primero con la X y terminando con la Y. Entonces, arrancan con los términos de X. Nos decían también en el producto, organice la respuesta por orden alfabético de mayor a menor. Entonces acá arrancan de X a Y. Y el segundo criterio, arranque con el exponente más grande y vaya bajando hasta el más pequeño. Entonces, por ejemplo, aplico el primer criterio, la letra X. Su exponente más grande es X al cubo, entonces por eso este quedó de primero. Después X cuadrado, después X a la 1 y ya la última no tiene la X. Y el segundo criterio es en orden alfabético, XY, entonces por eso esta no tiene Y, lo coloco, pues este queda de primero, luego aparece este con el que está Y a la 1, luego este Y al cuadrado y termino con Y al cubo. Pero realmente no hay ningún problema con eso. Igual no hay que darle pues un orden específico. No hay ningún inconveniente, no tendríamos ningún problema con eso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí paso a trabajar con la temática del día de hoy. Entonces me voy con la guía. Entonces me voy a hablar de un tipo de multiplicación bien particular. Vamos a recordar productos notables, tema de grado octavo, que yo sé que también muchos de ustedes, por no decirlos pues todos, lo vieron, y que simplemente es la generalización de la multiplicación de polinomios. Entonces, esto nos ayuda a simplificar la tarea o a simplificar la labor. ¿Por qué? Porque ya hay unos procedimientos generalizados que me permiten escribir de inmediato la respuesta sin tener que hacer el producto. Entonces, vamos a recordar, realmente tenemos 2, 3, 4, 5 casitos de productos notables básicos que vamos a retomar acá. Entonces, por ejemplo, allá en el taller aparecían ejercicios como este, X más Y elevado al cuadrado. Me voy a pasar al taller y les referencio cuál. Alguno de pronto ya llegó, por ejemplo, el 35, dice dice Y más 6 elevado al cuadrado. Tiene la misma forma o la misma estructura que este, X más Y al cuadrado. Entonces, para resolverlo, pues como ustedes todavía no han visto productos notables, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Aplicar el concepto de potencia, que era que simplemente expresar esto como el producto de la misma base dos veces, porque el exponente es 2. Entonces, X más Y por X más Y. Y este producto, pues ya vimos la semana pasada cómo hacerlo, cómo resolverlo. ¿A dónde llegamos? Que los productos notables, después de resolver esto, vamos a llegar a esta respuesta. Entonces, aparecen unas generalidades que yo puedo aplicar y me ahorro la multiplicación. ¿Cuáles son esas generalidades? Pues después de muchos y muchos ejercicios rayados, ustedes pueden decir que cuando aparezca algo como esto, que se expresa como un producto como este, el resultado es esto. El primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Aquí como los términos son X y Y, pues entonces queda X cuadrado más 2XY más Y cuadrado. Pero si me voy para el taller, por ejemplo, ejercicio número 35, X más 6 elevado al cuadrado sería el primero al cuadrado, o sea, de Y cuadrado, más, por el signo de la operación acá, 2 veces el primero, o sea, de 2 por Y, multiplicado por el segundo, por 6, o sea, de 12Y, más el segundo al cuadrado, o sea, 36. Sacaría la respuesta de una sin tener que hacer el producto. Entonces, eso es lo que hace esta generalidad. Y se cumple. Usted lo puede comprobar o lo puede verificar haciendo la multiplicación convencional y va a llegar a esta respuesta. Tengan en cuenta que aquí en el cuadro los términos, todos tienen coeficiente 1.
pero no necesariamente tiene que ser 1. En el taller aparecen otros, por ejemplo este, 2x más 3y al cuadrado. Entonces, ¿qué dice la fórmula? El primero al cuadrado, o sea, 2x al cuadrado, que me daría 4x cuadrado, más 2 veces, ese sí es de la fórmula, 2 multiplicado por el primero, o sea, de 2 por 2x sería 4x, multiplicado por el segundo, 4x por 3y, sería 12xy, más el segundo término elevado al cuadrado, o sea, de 9y cuadrado. Entonces, miren cómo cambia, porque aquí en el cuadrito está con coeficientes 1. Entonces, por eso la regla general es el primer término al cuadrado más 2 veces, este es del procedimiento, se aparece ahí, el primer término multiplicado por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué pasa? También lo puedo aplicar en la resta. Entonces, si tenemos x menos y, ya no más, sino menos, x menos y elevado al cuadrado. Si lo expreso como producto, entonces sería x menos y por x menos y. Y al resolver esta multiplicación, como lo hacíamos la clase pasada, entonces vamos a tener esta respuesta generalizada que dice el primer término elevado al cuadrado menos 2 veces el primer término multiplicado por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. En el segundo término no incluimos el signo ya está en la generalidad. Entonces, por eso aquí me da menos y por eso aquí me da más. Porque ya sabemos que un número negativo elevado a una potencia par me da positivo, aquí ya está metido, y si este es positivo, el 2 es positivo, más por más da más, pero este sería negativo, da negativo, entonces por eso aquí me da el menos. Entonces en la fórmula de la generalidad ya están metidos los signos, entonces no tengo que meterle este menos a este término. Este término es y, simplemente y. Entonces me olvido del signo porque la regla general ya la incluye. Entonces nuevamente, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. Acá en el taller aparecen también, por ejemplo, el 36 es x menos 5 al cuadrado. Tiene esa forma. Entonces, el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 veces el 2 por el primero, o sea, de 2x, multiplicado por el segundo, o sea, de 10x. Me olvido del menos porque la fórmula ya lo tiene. Entonces quedaría x al cuadrado menos 10x más 25, que es 5 al cuadrado. En el 38 lo mismo. El primero al cuadrado, 4x al cuadrado da 16x cuadrado, menos de la fórmula, ya aparece en la respuesta, 2 por 4x da 8x, por 5y da 40xy, más, que ya está en la fórmula, 5y al cuadrado me da 25y cuadrado. Entonces, pilas con el signo, que el signo ya lo tiene la fórmula general. Listo. Veamos ahora con el caso de cuando el uno es positivo y el otro es negativo, se llama diferencia de cuadrados. X más y multiplicado por x menos y. Si usted resuelve eso, miren que el primer término es el mismo, el segundo término es el mismo. Si usted resuelve este producto, va a llegar a esta generalidad, que eso es igual al primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Y listo. Entonces, no tengo que hacer el producto, simplemente aplico la regla general y se acaba el problema. Tengan en cuenta, aquí no es solamente la letra, es todo el término. Lo que pasa es que aquí los coeficientes son 1, por eso no se ve ahí. Miremos a ver si aquí en la guía aparece alguno de esos. En el taller, no veo ninguno. No, esos no hay. Solo hay de los del cuadrado. Bueno, no importa. Sigamos entonces acá. Entonces, vamos a otro caso, cuando ya no está elevado al cuadrado, sino al cubo. Entonces, x más y al cubo. Entonces, es lo mismo que tener x más y por x más y por x más y, aplicando lo de las potencias, ¿no? Entonces, la base es x más y lo multiplico 3 veces, porque es lo que dice el exponente. Entonces, si yo resuelvo este producto, esta multiplicación de estos 3 polinomios, voy a llegar a la siguiente regla general. El primer término elevado al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado multiplicado por el segundo más 3 veces el primer término multiplicado por el segundo elevado al cuadrado más el segundo al cubo. Aquí quedó perdido el y al cubo. Aquí le falta ese pedacito, el segundo término elevado al cubo. Esa es la generalidad. Entonces, no tengo que ponerme a hacer todo este producto, simplemente aplico la generalidad y listo. En el taller, si no hay ninguno de estos. Entonces,
simplemente aplico la regla y se acabó. En el caso de que no sea suma sino resta, que es el que está aquí abajito, también de cubos, entonces sería x menos y por x menos y por x menos y. Entonces, ¿qué cambia de la regla de arriba? Simplemente que los signos se van intercambiando. Acá todos los signos son positivos, aquí el primero es positivo, el segundo es negativo, el tercero es positivo y el cuarto es negativo. Y la regla es la misma, el primero al cubo menos, porque estoy intercambiando signos, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más el 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Y usted puede hacerlo con cualquier número, dele valores a esto, y esa vaina se cumple. Eso es una regla ya general. Y así se van sacando las reglas de este tipo de problemas o ejercicios de productos. Es para ahorrarnos la multiplicación. Entonces, esto nos ahorra un poquitico de tiempo. Entonces, miremos Profe, aquí. una Dígame, pregunta. Si pregúntame. de pronto usted en un parcial nos pone una fracción de esas y nosotros queremos hacerla x menos y por x menos y por No hay, x menos y, ¿se no puede hay hacer? ningún problema, sí. A Porque es menos que de yo que lo yo hice le... así en el taller, porque pues yo imaginé que era así, pero no Sí, sabía lo de la no, generalidad. en el taller era para hacerlos así con multiplicación Mm, porque no habíamos visto este tema. ah, Ya ya, así en profe. el parcial yo le coloco a usted, resuelva con productos notables, entonces ya le estoy llevando allá, pero usted me podría hacer Ah, el ok. truco. Usted la hace por Ah, bueno. aparte así y me escribe la respuesta de Ujú. una. ¿Sí? Ah, bueno, Pues no profe. es Muchas necesario que se gracias. aprendan esta fórmula general, listo. Eso, a Ah, eso ok. pues, ya iba para allá, ya iba a decirles eso. No es Gracias, necesario profe. que nos aprendamos esa generalidad, porque si aprendieron a multiplicar, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Más fácil nos enredaríamos si me tuviera que aprender todas esas reglas, listo. Entonces no tendría ningún Bueno, dilema. A lo que quiero gracias, llegar, profe. sí, a lo que les quiero decir es que se puede simplificar así en forma general. Y normalmente, pues por lo menos en el parcial yo no les digo que se aprendan nada de memoria. Si está la herramienta, pues simplemente les permito que la utilicen. Entonces, acá después del cuadro de productos notables, ese era el resumen o el repaso más bien de los productos notables básicos, aparece un enlace a un video en YouTube para que puedan ver más ejercicios allá. Aquí en el pantallazo me plantea, por ejemplo, aquí con números, no, ni siquiera con letras, x más 3 al cuadrado, 5 más 3, perdón, al cuadrado. Y lo resuelven aplicando eso. Entonces, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Cuando hacen el desarrollo de las operaciones, llegamos a una respuesta que es 64. Acá. Y si yo hago la suma interna primero, 5 más 3 me da 8 y yo lo elevo al cuadrado, también me tiene que dar la misma respuesta, 64. Por el lado de el producto notable me dio 64 y si primero realizo la suma y luego elevo al cuadrado, pues me tiene que dar el mismo resultado. Entonces ahí está el enlace para que vean el video en YouTube si necesitan ampliar un poquitico más eso. Y luego aquí, bueno, aquí hay otro enlace también para otro video si necesitan reforzar un poquitico eso. Y aquí aparecen entonces tres ejemplos, tres ejercicios de ejemplo. Miremoslos a ver. El primero dice 5x menos 2 elevado al cuadrado, entonces aplico la generalidad. El primer término elevado al cuadrado, como este es negativo, da menos 2 veces, esta es de la fórmula, el primer término multiplicado por el segundo. Miren que al segundo, que es 2, no le metemos el menos, porque si no se nos cambia todo eso, más el segundo, que es 2 elevado al cuadrado. 5x al cuadrado me da 25x cuadrado, menos de la fórmula 2 por 5, 10, y 10 por 2 da 20x, 20x, y 2 al cuadrado me da 4. Entonces es bastante sencillo. Acá hay otro ejemplo, ya al cubo. Entonces, el primero al cubo, 3 al cubo. Como este es negativo, entonces tengo que ir intercambiando signos. Entonces, el segundo signo es negativo, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo elevado al cubo. Y si resuelvo todas esas operaciones, pues me va a dar 3 al cubo da 27, menos, primero tengo que resolver el cuadrado, 3 al cuadrado me da 9, 9 por 3, 27, y 27 por 2 me da 54x. Acá lo mismo, primero tengo que resolver el cuadrado, aquí me daría 4x cuadrado, multiplicado por 3 daría 12x cuadrado, multiplicado por 3 daría 36x cuadrado. Y aquí 2x al cubo, el menos lo sigo conservando, menos 2 al cubo es 8 y x al cubo pues es x al cubo. Y finalmente me aplican un ejemplo de cuando tengo signos contrarios acá. Entonces, son los mismos términos, pero uno está sumando y el otro está restando. Entonces,
Eso es igual al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. O sea, 3x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Y la respuesta sería 9x cuadrado menos 16. Entonces, esos ejercicios pues no son tan complejos, tan complicados. Para repasarlos o para estudiarlos en la plataforma les coloqué un taller que lleva número 6 y aquí les recuerdo nuevamente las fórmulas. Como les digo, no se las tienen que aprender, me interesa es que las sepan aplicar para que agilicen los procesos de multiplicación cuando se pueda. Entonces, por eso les doy aquí el chancuquito, pues por decirlo así, el resumen. Las que les acabo de mostrar en el cuadro grandotote son estas mismas que están aquí chiquiticas, y aparecen algunos ejercicios para que apliquen la fórmula. Simplemente es aplicar la fórmula. Estos sí no los van a resolver con la multiplicación larga, común y corriente. Apliquen la fórmula, miren de cuál de estos casos es y simplemente lo aplican. Entonces, por ejemplo, el primero es este caso de acá, uno sumando, el otro restando. Entonces, la fórmula dice el primero al cuadrado, o sea, x al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Entonces, la respuesta es x cuadrado menos 4. Eso sale casi que de inmediato. Esas son las más fáciles. La segunda es lo mismo, entonces la respuesta es a al cuadrado menos 9, porque es este al cuadrado menos este al cuadrado, dice la fórmula. Entonces, aquí no van a poner a hacer las multiplicaciones, simplemente aplican el chancuco que está aquí arribita. Ese se llama taller número 6, son puros ejercicios de productos notables de este tipo. ¿Listo? Me voy a ir un poquito más allá. ¿Qué pasa si está elevado a la 4, a la 5, a la 10, a la 20 y a la 100? Entonces, hace algunos años atrás, algunos matemáticos del siglo XVIII se encargaron de sacar reglas generales para poder resolver ese tipo de multiplicaciones. En el taller no aparece, simplemente se las voy a mencionar para que recuerden los que de pronto la vieron alguna vez en el colegio, y los que no, no tienen problema, no se van a complicar, se los voy a mostrar por información y porque aparece aquí en el módulo, pero realmente este no lo vamos a aplicar como tal ni en el parcial ni en los talleres. ¿Listo? Entonces, cuando tengo exponentes más grandes que el cubo, o sea, a la 4, a la 5, a la 10 o a la 20, utilizo un triángulo que es muy famoso, no es el de Pitágoras, no, se llama el triángulo de Pascal. Este triángulo de Pascal me permite ir expandiendo esta regla general que tengo acá, esta generalidad de el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, o la del cubo, el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Bueno, esa regla la puedo sacar utilizando el triángulo de Pascal. Aparecen algunas generalidades aquí, como les digo, eso está en la guía. Aquí aparece una síntesis en forma general. Cualquier elemento elevado a la 1, pues me da lo mismo, no va a cambiar. Si está elevado al cuadrado, ya sabemos cuál es la fórmula. El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si está elevado al cubo también, ya sabemos cuál es la fórmula, está ahí arriba. Pero ¿qué pasa si está elevado a la 4 o está elevado a la 5? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sería la generalidad? Entonces aquí, abajito, me explican qué hizo Pascal para sacar la generalidad. Entonces, primera aclaración, si el exponente es 0, o sea que es a más b elevado a la 0, algún día les dije, todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, pues eso va a dar 1, no se van a preocupar. Pero si está elevado a la 1, pues me va a dar lo mismo, a más b. Y si está elevado al cuadrado, o al cubo, o a la 4, o a la 5, ya me toca aplicar entonces esta regla general que está acá. Entonces, miremos de qué se trata. Necesito que el primer término entonces comienza con el exponente n, por ejemplo, si es 5, entonces cuando lo resuelva el primer término comienza a la 5, es lo que dice aquí, y así sucesivamente va disminuyendo hasta que llegue a la 0. A la 0 es 1, entonces va a desaparecer la A. Y el segundo término, la segunda letra, pasa lo mismo, pero en sentido contrario. Comienza con b a la 0 en el primer término, por eso en el primer término no aparece b, sería a la 5, y va aumentando su exponente. Primero aparece en el segundo término como b, en el siguiente como b al cuadrado, en el siguiente como b al cubo, hasta llegar al último que tiene la potencia. Si estamos haciendo el de 5, entonces termina como b a la 5. Entonces ya lo vamos a ver aquí en el ejemplo. Y entonces ahí vamos bajando, uno va subiendo y el otro va bajando y viceversa. Si el signo es positivo, todos los signos del resultado son positivos. Pero si el signo es negativo, entonces nos vamos intercalando signos. Primero más, luego menos, después más, luego menos, y hasta sucesivamente. Entonces es lo que nos dice aquí.
Y aparece entonces ahora sí el famoso triángulo de Pascal. ¿Para qué me sirve este triangulito? No se me asusten con eso. ¿Para qué sirve este triángulo? Para determinar cuál es el coeficiente que multiplica a cada uno de los términos. Ojo, ¿por qué cuando decía, por ejemplo, n a la 2, entonces x más y al cuadrado? Entonces decía, el primero al cuadrado más 2 veces. ¿De dónde salía el 2? De acá del triángulo de Pascal. El primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En esa fórmula, el primer término está multiplicado por 1 y el tercer término está multiplicado por 1. Por eso queda tal cual como está después de hacer la potencia. En el segundo término, en el de la mitad, la multiplicación del primero por el segundo también lo tengo que multiplicar por 2, por este número de acá. Para cuando estamos elevado a la 3, o sea, los del cubo, que también lo vimos arriba, el primer término se multiplica por 1 según el triángulo de Pascal, el segundo por 3, el tercero por 3 y el cuarto por 1. Por eso en la mitad es 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más o menos 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Entonces, este triángulo lo que me da son los coeficientes por los cuales tengo que multiplicar. ¿Y cómo es la regla? Entonces, por ejemplo, si es al cubo, entonces el primero al cubo, el segundo no aparece porque está elevado a la 0. Entonces daría 1, entonces sería multiplicar por 1. En el segundo término es el primero al cuadrado, porque le resto 1 al exponente que tenía acá. Por el segundo, ya aparece elevado a la 1. En el siguiente es el primero a la 1 multiplicado por el segundo al cuadrado, le voy subiendo el exponente. Y en el último aparece el primero a la 0, o sea, queda 1, entonces aparece de aquí, y el segundo al cubo, entonces quedaría y al cubo, ¿listo? Y así para los siguientes. ¿De dónde saco los coeficientes? Entonces el triángulo de Pascal me ayuda. ¿De dónde sale este 2? De cogerlos del nivel anterior y sumarlos. 1 más 1 me da este 2. ¿De dónde sale este 3? De coger este con este me da 3. Y de coger este con este me da 3. Y ahí salen esos 3. Si estuviera elevado a la 4, por ejemplo, en la guía no hay a la 4. ¿Cuáles serían los coeficientes? Entonces sería, este más este me genera el segundo coeficiente, 4. Este más este me genera el tercer coeficiente, 6. Y este más este me genera el cuarto coeficiente, 4. Los extremos siempre van a tener por coeficiente 1. Entonces, aquí yo ya podía escribir la fórmula general para n a la 4. Entonces, si es x más y elevado a la 4, sería x a la 4 más x al cubo, más 4 veces x al cubo por y, más 6 veces x a la 3 por x a la 2. Por x a la, perdón, aquí x a la 3 por x por y, aquí sería x a la 2 por y a la 2, más 4 veces x por y a la 3, más y a la 4. Y así para acá abajo cualquiera de estos. Como les digo, no se me van a asustar, yo sé que esto al principio, uy, eso tan raro que es, pero ya después de uno hacer ejercicio se da cuenta de que es bastante sencillo, porque no es sino venir y cambiar los coeficientes. Por ejemplo, si es n a la 5, ¿sabe? Que está elevado a la potencia 5. ¿Cuáles son los coeficientes? Entonces, sumo los dos de arriba y me da el segundo término, segundo coeficiente 5. Sumo estos dos, me da el tercer coeficiente, que es 10. Sumo estos dos, me da el cuarto, que es 10. Sumo estos dos y me da el quinto, que es 5. Y así para cada uno. Entonces, miremos en el nivel 7. Si es x más y elevado a la 7. Entonces, ¿cuál es el segundo coeficiente? Los extremos siempre serán 1, ojo, siempre. El primero y el último los multiplico por 1. El segundo coeficiente, 6 más 1 me da 7. El tercer coeficiente, 6 más 15 me da 21. El cuarto coeficiente, 15 más 20 me da 35. Y así sucesivamente. Entonces, con este triángulo yo saco los coeficientes. Y teniendo en cuenta el criterio de arriba, yo diría, por ejemplo, que este sea la 7, entonces aquí arrancaría con x a la 7, más 7 veces x a la 6 por y, más 21 veces x a la 5 por y al cuadrado. Y así hasta llegar acá a y a la 7, multiplicando por estos coeficientes. Y listo. ¿Ves? No se preocupen que ni en el taller ni en el parcial va a aparecer esto, porque me imagino que hay algunos que, sí, hay algunos que se me van a perder un poquitico ahí. Acá hay un enlace a un video que les permite reforzar un poquitico eso para que lo puedan tener pues más presente. Y aquí aparecen los ejemplos, entonces miremos. Ejemplo número 1, x menos 2 elevado a la 4.
¿De dónde saco los coeficientes? De ahí arriba del triángulo. El primero y el último los multiplico por 1, por eso no aparecen. Estos que están en rojo son los coeficientes que saco del triángulo. Entonces, como este es negativo, intercambio los signos. Más, menos, más, menos, más. El primer término elevado a la 4. Van disminuyendo el primer literal y el segundo va aumentando, exactamente, Néstor. El primer literal va bajando en exponente y el segundo literal va aumentando. Entonces, aquí, ¿por qué no aparece? Porque está a la 0. Aquí ya aparece a la 1, aquí ya aparece a la 2, aquí ya aparece a la 3 y aquí ya aparece a la 4. ¿Y por qué en el último no aparece la X? Porque venía 4, 3, 2, 1 y aquí ya queda la 0, que es la 1. No, no a 0, a 1. Entonces, porque si era 0 me cancelaba esto. La 1, sí, la 1 entonces desaparece. Y estos numeritos los saco del triángulo de Pascal, los coeficientes. Entonces, el primero a la 4, x a la 4, menos 4 veces, este número lo saco del triángulo. El primero al cubo multiplicado por el segundo a la 1. Más 6, este 6 lo saco del triángulo de Pascal. El segundo al cuadrado multiplicado, el primero al cuadrado, perdón, multiplicado por el segundo al cuadrado. Algo que se cumple es que la suma de los exponentes siempre me da... Debe dar 4, sí. Exactamente. Entonces, aquí da 4, aquí da 3, más 1, el exponente del 2 es 1, da 4. Aquí 2 más 2 me da 4. Aquí 1 más 3 me da 4 y aquí me da 4. Siempre me va a dar 4 el exponente que sumo la suma de los exponentes. Entonces, uno va subiendo, el otro va bajando, como me decía Néstor entonces aquí. Y listo, simplemente resolvemos las operaciones y obtenemos la respuesta. Miremos acá el tercero, el que dice aquí 2 es la respuesta de este, listo. Finalmente eso daba x a la 4, menos 4x. Ah, bueno, no hicieron la operación, aquí quedó todo indicado. Miremos el tercer punto, el tercer ejemplo que dice aquí, que realmente es el segundo. Entonces está elevado a la 5, vuelve y juega lo mismo. El primero a la 5, porque arrancó en 5, el segundo queda elevado a la 0, entonces me da 1, entonces no necesito ponerlo. Como es negativo, empiezo a alternar signos, menos este 5 lo saco del triángulo de Pascal, el primer término a la 4 multiplicado por el segundo a la 1, más 10, este 10 lo saco del triángulo de Pascal, el primero al cubo por el segundo al cuadrado, mire que la suma de exponentes me da 5, menos este 10 lo saco del triángulo, el primero al cuadrado por el segundo al cubo, si sumo los exponentes me sigue dando 5, más este 5 lo saco del triángulo, el primero a la 1 por el segundo a la 4, si sumo estos exponentes me da 5, menos el último o el segundo elevado a la 5. Y si resuelvo esas operaciones me da este resultado. ¿Listo? Yo sé que algunos están allá diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? No se preocupen, simplemente se los estoy recordando. Yo sé que de pronto la mayoría lo vio en el colegio, esto es tema de grado octavo. Si no, no hay ningún problema. Simplemente porque aparece aquí y porque hace parte de qué pasa si más adelante nos encontramos con esto. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues una forma es multiplicar 4, 5, 6 o 7 veces, o la otra es aplicar esto. Es una generalidad. No es necesario que se aprendan el triángulo de memoria, ojo. No es necesario. Eso no tiene ningún sentido aprender esta vaina de memoria. Ahí está el chancuco, no es sino ir y mirarlo. Eso no tiene sentido aprenderse esto de memoria, porque son muchas cosas que tendríamos que aprender de memoria y eso no tiene ningún sentido realmente. Entonces, no tendría sentido aprendernos esto de memoria. ¿Listo? Bueno, se me va terminando el primer bloque, los primeros 40 minutos. Entonces, ya les decía, tenemos un taller número 6 que hace referencia a esos primeritos, donde está elevado al cuadrado o elevado al cubo. Como les decía, no es sino aplicar la fórmula general y ya no se van a poner a hacer los productos. Apliquen la fórmula y obtengan la respuesta para que practiquen un poquito. Y en el taller 5, pues pueden comprobar o pueden verificar estas multiplicaciones que hicieron por acá, aplicando esa generalidad, a ver si les quedó bueno según la regla que dice el producto notable. Listo, entonces vamos terminando por aquí. Ya paso a la otra sesión para que hablemos ahora sí de la división, que es la última operación que nos falta ver por acá, para cerrar esta primera parte de polinomios, que son las operaciones básicas. ¿Listo? Entonces, voy a regresar. De pronto, alguna pregunta hasta este momento, que no sea el triángulo de Pascal, porque ahí nos quedamos todo el día. De productos notables en general. ¿Alguna pregunta? ¿Quién dijo yo primero? Nada, todo muy claro o no entendieron ni papa. Una de dos. Lo que siempre pasa, ¿no?
Me toca volver a ver el video, profe, porque me quedé Exactamente. sin como les digo. internet. Listo. Ah, bueno, listo, no hay problema. Los que, Me yo sé que toca ahora empezar de nuevo. a varios se les está cayendo el internet. Hoy el internet, como les dije al principio, está bastante lento y está fallando bastante en varias partes. Entonces igual les publico el video más rato para que lo puedan volver a ver. La idea es volver a ver el video, claro. Sí, para que lo puedan, para que puedan terminar esa parte, bueno, hacer esa parte del segundo taller, que es el taller 6 que dice ahí, listo. Entonces, voy a detenerlo por aquí y me regalan 3, 4 minuticos mientras ingresamos a la otra sala para ver la segunda parte que es división, listo. Entonces, tómense en alguito ahí o estírense en un momentico que ya regresamos, listo. Bueno,